Lupita, me sorprende mucho la posición que asume y la expresión del candidato del PRI. Primero, porque quiero referirme a hechos concretos. No voy a usar en este debate ni adjetivos ni injurias. Y hablar con la verdad, reitero, no es dividir a México. Hablar con la verdad es ponernos frente a los ciudadanos. Como gobernador del Estado de México, provocó que los índices de competitividad de su estado se desplomaran casi hasta el último lugar. Y no solamente eso, me sorprende que hoy quiera tener un mejor deseo como cuando gobernador no lo logró. No solamente el Estado de México tiene bajísimos índices de competitividad, fue su bancada la que se opuso a la aprobación de la reforma laboral. Con esta reforma laboral tendríamos por lo menos para ustedes, mujeres, jóvenes, hombres que me escuchan, 400,000 empleos formales más al año. Con esta reforma laboral, mujeres no les estarían pidiendo certificados de maternidad. Si su bancada no se hubiese opuesto a la reforma laboral, hoy tendríamos una economía más vigorosa, tendríamos mayor creación de empleos y por lo tanto no deja por lo menos de sorprenderme que hable de intenciones que en el Estado de México nunca pudo realizar. Muchas gracias, Lupita. Josefina, antes tendría que decirle que creo que las cifras que usted trae no son las correctas. El Estado de México fue la cuarta entidad que más inversión atrajo, si así es como ha de medirse lo que es competitividad. Fuimos el Estado que triplicó su red carretera y de autopistas que hoy circulan por la entidad. De tal suerte, lo que usted señala no tiene sustento alguno. Pero más grave aún, Josefina, si se trata de hablar con la verdad. El no haber llegado a acuerdos en su momento en quienes estaba la responsabilidad de concretarlos, me parece que es deslindar o querer repartir culpas por no haber logrado los acuerdos que se requerían. Y déjeme decir que a usted también falta la verdad, porque el no haber logrado los acuerdos en mucho se debió a su ausencia en la Cámara de Diputados, de la que más adelante me permitiré hablar. Responderé al candidato del PRI que si alguien miente, pues tendría que ser el INCO, que fue la fuente de la competitividad. Lo veremos un poco más adelante. Con el tercer subtema que corresponde a Enrique Peña Nieto, finanzas públicas, y la pregunta: ¿qué propone para garantizar que el Estado gaste mejor los recursos públicos que administra? Muchas gracias. Evidentemente, el país, para poder impulsar su crecimiento económico y generar empleos, necesita transitar por varias reformas de carácter estructural. He comprometido con toda claridad mi respaldo y mi compromiso para darle impulso a las reformas estructurales que realmente nos permitan poner a México en condiciones de mayor competitividad, de mayor modernidad y en un marco legal que realmente permita generar mayor inversión productiva, generar empleos y, por supuesto, con ello gastar mejor el recurso que es del pueblo. En materia de finanzas públicas hay que optimizar el gasto y es claro que las últimas administraciones han engrosado el aparato burocrático en lugar de dedicarlo al desarrollo de más infraestructura, de más hospitales, de más salud. Solamente recordar que del 2006 a la fecha el recurso que se destina a la burocracia creció en más de 100,000 millones de pesos, pasó a 237,000 millones de pesos. Consecuencia de ello, hoy obliga al Estado a gastar mejor y sobre todo en apoyo a la sociedad que lo necesita. Y por si aquí alguien no cree en las fuentes serias, para gastar mejor se necesita no ser corrupto. Transparencia Mexicana dio a conocer que el segundo Estado más corrupto y de peor gestión de gobierno es el Estado de México. Decirle a Josefina que seguramente la información que sus asesores le dieron es incorrecta. El Estado de México disminuyó en términos reales su deuda en 25%. Las calificadoras internacionales elevaron la condición de deuda en 7 niveles durante la administración de la que fui responsable. Me pueden decir peje, pero no soy lagarto. Ok. A ver, Lores. Yo lo de ratero no tengo absolutamente ninguna prueba. Y aquí jamás se ha dicho. Lo de incongruente yo podría ponerlo sobre la mesa. A ver, déjeme le pongo algunos temas que tienen que ver con política pública, para irnos verdaderamente al fondo del tema. Usted dice que va
a combatir la corrupción y pone como eje central de su eventual futuro gobierno combate a la corrupción, incluso como fuente de financiamiento de proyectos de política. Así es. Usted cuando entró a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, el DF era el estado número 32 en materia de corrupción, el peor. 5 años después, cuando usted lo dejó, según Transparencia Mexicana, el DF ocupaba el lugar número 32. Usted dice que combate la pobreza, según cifras del INEGI. Estos son datos duros. Cuando usted entró al Distrito Federal, comparado con cuando usted salió, la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio aumentaron. Durante su gestión aumentó 70% el desempleo. Y esto se siente, por decir, cualquier persona que vaya a una delegación sabe que después de X número de años que lleva el PRD en la Ciudad de México, desde el 97 hasta la fecha, pues sigue habiendo el tema de la corrupción en las delegaciones, en los trámites del gobierno del DF. ¿Cómo creerle todo este discurso cuando usted ya tuvo una gestión? Estuvo 5 años Sí, y yo no hay tuve esos una datos gestión, duros, y no hay lo esos que tú resultados dices que lo no es cierto. reflejen. O sea, Son datos del INEGI, sí, de Transparencia pero, Mexicana y del INCO. No corresponden a la realidad. ¿Está mal el INEGI? Sí, está mal el INEGI. Ah, ok. Sí, claro que sí. Porque la realidad, Ahí sí. porque la realidad es otra cosa. Ah. Yo te puedo decir que nuestro gobierno fue un gobierno honrado. Hay cosas que no, No, yo se eso pueden no lo cuestiono. ocultar. ¿Sí? Y una de esas cosas que no se pueden ocultar es la riqueza. ¿Sí? O sea, yo manejé 400,000 millones de pesos. Pero sobre estas cifras... No, sobre eso, esta cifra. Y vivo en un departamento, ¿sí? De manera Inobjetable. modesta. Nadie lo acusa. Inobjetable. Y le digo, y les digo a ustedes, considero, ¿sí?, que debe de combatirse la corrupción. Lo que estoy planteando es que tenemos que hacer un pacto todos los mexicanos para poner por delante la honestidad. En el caso Pero ¿cómo de la creerle si pobreza, no dio o sea, resultados? ¿cómo no va a dar resultado si en esta ciudad, en el Distrito Federal, es donde más programas de desarrollo social hay, en beneficio de la gente? Andrés, pero o sea, pero eso no no quiere decir existe. que baje la Pero lo que pobreza. dice ¿cómo Carlos, no? perdón, lo que ¿Cómo dice no? Carlos... Yo Los tengo- datos duros. Yo tengo otros datos y también duros. Pero, a ver, sobre eso. ¿Pero de qué fuente? A ver, Eso, permíteme nada más. yo nomás te voy a Hay poner una un Yo estoy citando el filosófica, INEGI, muy bien. Transparencia Te lo paso. Mexicana y el INCO. yo te voy a dar un dato. ¿Pero qué fuente? A ustedes que son los simpatizantes de Peña. ¿Sabes cuántos? A ver, Esa no se la acepta. A ver. Sí, eso vale como chiste. A ver, un dato. Eso déjemelos a mí, Andrés Un Manuel. dato, un No dato. nos metas en el mismo Un costal, dato. por favor. Un dato oficial. ¿Qué fuente? Demostrable. Los que miden pobreza, acerca de lo que tú estás planteando. En el Estado de México hay 1.200.000 mexicanos o personas que viven en pobreza extrema. 1.200.000. ¿Sabes cuántos hay en el Distrito Federal? 180.000. Dato oficial. ¿De dónde? Yo estoy comparando su gestión contra su Sí, gestión y aquí traigo dato los oficial. datos duros. Entonces no es cierto lo que tú sostienes. Pero yo creo que el no soy yo, pues, o sea, es No. el Coneval, no, es el que mide la pobreza. es que si tú Coneval tiene los datos que te estoy dando, precisamente. Pero usted está diciendo número de pobres absoluto. Yo estoy diciendo compararlo usted contra usted No. y contra... En fin, hay que... Si hay algo que me identifica Hay que-